Acá atamirija Kitinquisa en su cuaderno y traduzcan a la vez. Acá atamirija. Atamiri, por si acaso, es computadora o laptop. Atamiri. Lo demás ya saben. Tijuana. Tijuana, ¿no? Mesa. Mesa quiere decir. Aquí vamos a poner Atamiri laptop Tijuana mesa. ¿Qué más no sabe? ¿Quién me puede decir qué significa acá atamirija kitinquisa? Esta mesa es de nosotros. ¿Dónde está? ¿Esta computadora de quién es? Sí. Muy bien, esta computadora de quién es? Muy bien, Pamela. Muy bien, muy bien. Acá atamirija, ¿no es cierto? No tienen que olvidarse eso. Kitty ya sabemos qué quiere decir quién. Y inki les he dicho que se puede traducir como de o algo que es mío, tuyo, suyo. ¿Ya? Entonces, sí, sa es el verbo ser, ¿no? En otras palabras, sa es el verbo ser, es, inki, de, quién. Ja no significa nada, laptop o computadora. Y acá este o esta, ¿no? Entonces decimos de quién es esta computadora, ¿cierto? ¿Cómo sería la segunda? Acá pankajkitin ¿De quién es este libro? Muy bien. Muy bien. ¿De quién es este libro? ¿No? Muy bien. Es la misma estructura, solo aquí hemos cambiado panca por atamir, ¿no? La tercera oración. Pregunta. Acá el cañar humankiti. Este lápiz es tuyo. Muy bien, este lápiz es tuyo. Decíamos, ¿no? Inki puede significar, cuando va con huma, entonces tuyo va a ser, ¿no? Humanki es tuyo, ¿no? Kiti, esto es para preguntar. ¿Es? ¿No? ¿Es tuyo este lápiz? O podría ser bolígrafo, porque no hay distinción en Aymara. Solo se dice pelcaña, ya sea marcador, bolígrafo. Acá tiwana hupankiti, ¿qué estamos diciendo? Esta mesa es de él. Muy bien, acá tiwana hupankiti, jupa, él, ¿ve? De él, inki, ¿no? Muy bien. Lo demás está sencillo. Acá Kamisaki, eso ya saben, ¿no? ¿Qué significa Kamisaki? A ver, de todos modos. Kamisaki Kuyaka, Justina. ¿Cómo estás, hermana Justina? Muy bien, ¿cómo estás, hermana Justina? Kunasa. ¿Qué? Muy bien, Kunasa. Y decimos para preguntar sobre algo, utilizamos esta forma, ¿no? Kunas akaja. Kunas akaja. ¿Qué es esto? O sea, ja siempre va a identificar a la palabra más importante de la oración, ¿no? Kunas akaja. Kitisa.
¿Qué significa kitisa? ¿Quién es? ¿No? Kitisa. Kititasa, ¿se acuerdan? ¿Quién eres? Muy bien, ¿quién eres, Kititasa? Muy bien. Akatiwanaj mamajankiwa. Perdón, ukatiwanaj ukatiwanaj mamajankiwa. Esta mesa es de mi mamá. Están fallando aquí. Uka. Aquella. Muy bien, esa mesa. Aquella mesa es de mi ja, ¿no es cierto? Ja es mi, ¿no es cierto? Mi mamá. Muy bien. Ukapanka jupankiwa. Esa mesa es de él. Muy bien, ese libro, Panka, ese libro es, o aquel libro es de Jupa. Ella. Muy bien. O también puede ser de él, porque no hay aquí género, ¿no? Muy bien. Uka qilqañajaniw nayankiti. Ok. Ese lápiz no es de mí, o si no, no es mío, ¿no? Todo esto no es mío. Una consulta. ¿Sí? ¿Qué significa kunasa? Kunasa. Cuna. Por favor, gracias. Significa qué, ¿ya? No me molesto yo cuando me hacen preguntas, aunque sea 1000 veces, ¿ya? No se preocupen por eso. Cuna, ¿qué? ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Habremos dicho que el verbo ser está representado por este sufijo, ser. Cuando dices yo soy, utilizas este ser, ¿no? ¿Cómo era yo soy? Nayatu. Ahora, hemos aprendido una forma, dos formas, y ahora otra hay que es ti, que representa el verbo ser, ¿ya? El verbo ser. Entonces, eso es lo que tienen que saber. Y también hay la forma negativa, que está representada por esta misma, solo que lleva la K y Janiwa, ¿no es cierto? Estas tres formas se representan al verbo ser. ¿Ok? Cuando se utiliza esto, solamente se utiliza con estas palabras kiti, kuna, ¿ya? No puedes utilizar solamente esto en la pregunta, sino, es decir, para preguntas de información utilizamos sa. Para preguntas donde tú quieres confirmar algo, utilizas ti. Kitisa, por ejemplo, ¿quién es? Estamos buscando información, ¿cierto? Ahora, si digo mamá mati, upaj mamá mati, puedo decir, ¿no? ¿Es ella tu mamá? Entonces quiero confirmar, quiero que alguien responda sí o no. Entonces, para responder sí o no, utilizamos ti, ¿ya? Mamá mati. Pero es pregunta, ¿cierto? Este tema es pregunta. Sa utilizamos con los pronombres, estos son también pronombres, ¿ya? Pronombres interrogativos se llaman, ¿ya? Ya, este es un trabajo. Este libro es de tu hermana, este libro es de tu hermano, ¿no? Akapankaj kulekamankiwa, akapankaj kulekamankiti, akapankaj aniu kulekamankiti. Eso es lo que habíamos hecho. También hasta el 3. Esto tenían que hacer. Felixuja humana yatiqaña utamana aniwa yatiqkiti. Nada más, ¿ya? Yatiqki. Aquel colegio es de Félix. Uka yatiqaña utaja Felixunkiwa.
Ukayati caña utaja haniwa felixunkiti. Muy bien, perfecto. Excelente, muy bien. Aquella chompa es de mi abuela. Uka chumpaja uchijankiwa, uka chumpaja uchijankiti, uka chumpaja haniwa awichajankiti. Muy bien, perfecto. Está excelente. Uka kelcaña huanchunkiwa, uka kelcaña huanchunkiti, uka kelcaña haniwa huanchunkiti. Muy bien. Está excelente. Uka pankaj mariankiwa, uka pankaj mariankiti, uka pankaj haniwa mariankiti. Muy bien. Está excelente. Igual. Esos lápices son de mi hijo. Uka kelcaña caja y uka jankiwa. Uka kelcaña uka jankiti, uka kelcaña haniwa y uka jankiti. Muy bien. Y finalmente tenemos uka o acá no mariana yokapankiwa, acá no marian yokapankiti, acá no marian, acá no. Después de ja, como les decía, después del sujeto van a utilizar haniwa, ¿ya? Este sería el pequeño error, pero está perfecto el trabajo. Esto aquí, uka no haniu marian yokapankiti. Ahora sí está perfecto, ¿ya? O para no hacerse problemas, a veces utilizamos este haniwa al principio de la oración, colocamos coma, ¿ya? Entonces podría ser de este modo también. A ver, escribamos aquí. También está muy bien si es que escriben de este modo. Haniwa ukano marian yokapankiti. O ukano haniu marian yokapankiti. Ya, esto es lo que tenemos que aprender ahora, hoy. Aparte de eso, ¿alguna duda? La forma negativa la he entendido, ¿no? Eso es lo que quisiera que capten. La forma negativa. En la oración número 10, la que usted ha corregido haniu por delante, eso sí, ¿cómo podríamos traducir? ¿No? Primero, ¿sí no? La traducción va a ser la misma, solo que la posición de las palabras va a cambiar. Traduzcan lo mismo, ¿ya? No es como al estilo castellano. Muy bien. Ahora sí. Licenciado, ¿Sí? por favor, la oración número 4, ¿puede volver a explicar? Porque en eso he tenido un poquito de dudas dónde colocar. Ya, muy bien. Gracias. Ya. 4. Aquí tienen que añadir. Sí, estaba mal esto. Ya. Ya. Aquí ha surgido la duda. Esta es la original, he descargado nuevamente, ¿ya? Para ver qué es lo que he corregido. Estaba así, ¿ya? La K, les había dicho que esta K, en primer lugar, tiene que ir como yateqiri, es una palabra, es un nombre. Entonces, esto no podemos partirlo en partes, ¿ya? Yateqiri, hasta aquí es el nombre. Entonces, necesariamente tengo que aumentar la K. Y de quién se está hablando es de la tercera persona, por eso es la I, ¿ya? Yateqiri. Entonces vamos a acompañar con I, que es de la tercera persona. Se está hablando de él, del muchacho, ¿ya? Entonces por ahora, para la forma negativa, estamos añadiendo la K, la T, que es propio de la estructura de la forma negativa, ¿ya? Y la I es de la tercera persona. Ahora este haniwa, les había dicho que pongan, eso no me he percatado de eso, tienen que hacerlo después del sujeto ja, felixoja haniwa. Ahora sí está muy bien. Felixoja haniwa humana yateqaña utamana yateqirikiti, ¿ya? Ahora sí está perfecto. Ya. Hasta el momento, hablando de posesivos,
los que son los adjetivos posesivos, ¿ya? Adjetivos, los cuales serían ja, tenemos eso, hablando de los posesivos. Y el otro posesivo de nombre, el posesivo de nombre o de sujeto, podría ser también nombre o sujeto, ¿ya? Tenemos lo que es na, ¿bien? Ahora el otro posesivo que hemos aprendido ayer es el posesivo, perdón, este va a ser pronombre, en este caso link, ¿ya? Entonces ya conocemos y ya sabemos cómo utilizar estos posesivos inki y jamapasa. Nos toca aprender esto y es muy sencillo, ¿ya? Naya jumajupajiwas. Ahora si aumento nayana, ¿qué voy a decir? Mi o mío. Aumento nayana. Humana. Jupana. Hiwasana. Nayan. Nayana utajawa puedo decir. Utajawa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Casa? Muy bien, es mi casa, estoy diciendo, ¿ya? Ja significa mi, ¿no es cierto? Esto es uta, casa. Nayan utajawa. ¿Okay? En este caso simplemente está reforzando al adjetivo, al adjetivo posesivo. ¿Ya? Al adjetivo posesivo, ja, está reforzando. Ahora puedo decir humana utamawa. ¿Ve? Todo va así. Y por sí solo estos tienen significado sin la ayuda de hiwasa. Se entiende de qué persona es. Si yo digo utamawa, utapawa, utasawa. Si digo utajawa, tú entiendes perfectamente. Utamawa, tu casa, igual. Utapawa, su casa de él o de ella. Utasawa es nuestra casa, ¿ya? Ahora, si omitimos estas nayana, entonces no pasa nada. Si solamente digo nayana, mi, estoy diciendo nada más. Tú, estoy diciendo pana, su de él o de ella, hiwasana, de nosotros, nuestro, ¿ya? Al igual que estos otros, simplemente refuerza los adjetivos posesivos, en este caso na, ¿ya? Na para reforzar a los adjetivos posesivos. Ahora en el caso del inki ya no es necesario, ¿no? Naya, utilizamos inki, con eso ya está solucionado, ¿no? Ahí no necesitamos refuerzos. Nayan, este es ya el posesivo inki, ¿no? Nayan kiwa. Vean la diferencia entre lo que es Nayan kiwa, Human kiwa, hiwasa. Nayana utajawa, Nayan kiwa. Estamos mencionando la casa y cuando digo Nayan kiwa estamos diciendo que esa casa es mía. Simplemente estoy diciendo aquí es mía. ¿Vale? Humankiwa es tuyo, es tuya, es tuya. Hupankiwa es suya, o es de ella, o es de él. ¿Ya? Hiwasankiwa es nuestra casa. ¿Ya?
Entonces, como verán, estos son los pronombres, ¿no? O sea, inki es formador de un pronombre posesivo, ¿ya? Inki, un nombre posesivo. Y los adjetivos posesivos son estos: nayana, utaja, wa. Utaja, wa, ¿no? Por sí solos no significan nada, ¿no? Tiene que haber algo. Utajawa, utamawa, utapawa, utasawa. En castellano, mi, tú, su, nuestro. ¿Ya? Este inki es para todos, por igual. Simplemente añades a lo que son los pronombres naya, juma, jupa, jiwasa, inki y wa. Con eso dices mío, tuyo, suyo y nuestro. Vamos a conjugar ahora otros verbos. Cuando aprendemos un idioma, necesariamente, para poder expresar nuestras ideas, necesitamos hablar. Aparte de hablar, necesitamos escribir, comunicar, ¿no? Para comunicar. Para recibir información, se necesita activar el sentido del oído, ¿no? Escuchar los sonidos. Toda información llega a través de los sonidos. Ahora, si no puedes escuchar, puedes leer, ¿no? Entonces son 4 cosas muy importantes. Por un lado, leer, que es una habilidad receptiva. Escuchar es otra habilidad receptiva. Vamos a conjugar estos verbos. Son verbos: leer, escuchar, hablar, escribir. Eso es lo que tenemos que saber, ¿ya? ¿Cómo se dice leer en aymara? ¿Cómo se dice escuchar en aymara? ¿Cómo se dice hablar en aymara? ¿Y cómo se dice escribir en aymara? ¿Alguien sabe cómo se dice leer? Uliaña. Muy bien, uliaña, no tienen que olvidarse eso, ¿ya? Uliaña. Uliaña, uliaña. Uliaña. Escuchar. Istaña. Muy bien, istaña. Hablar. Parlaña. 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 Hablar. Escribir. Muy bien, qilqaña. 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 Ullaña, istaña, parlaña, qilqaña. Ya. Entonces agarren un libro y digan ullaña. Tóquense las orejas y digan istaña. Tápense la boca y digan parloño, parlaña. Y escriban, agarren un bolígrafo y digan qilqaña. ¿Ya? Escribir. Entonces, vamos a conjugar estos verbos. Como verán, todas estas palabras terminan en ar, ir, ir, ¿no es cierto? En castellano tiene la terminación ar, ir. A estos se los conoce como, ¿qué se los llama en castellano cuando la palabra termina en ar, ir? Verbos, aparte de, hay otra palabra, otra denominación gramatical. ¿Infinitivos? Muy bien, infinitivos. Los infinitivos en aymara están expresados por, en aymara es aña, por un lado iña, y tenemos uña. También 3, ¿no? Ar, ir, aña, iña, uña. Pero esta aña, iña, uña es indistinto. No quiere decir que cuando en castellano termina en ar tengo que utilizar aña. No es así. Como verán aquí, termina en
y sigue aña. Termina en ir, sigue siendo aña, ¿ya? Solo que tenemos que saber en qué palabras o cuáles son los verbos que terminan en iña, cuáles son los verbos que terminan en uña, ¿ya? Por hoy vamos a trabajar con aña, la terminación aña, como infinitivo, aymara. Si digo parlaña, perdón, aquí vamos a poner la primera palabra, pondremos ullaña. Conjugamos ullaña. Es mejor conjugar en Excel, ¿ya? Por ahora vamos a hacer acá. Para conjugar necesariamente tenemos que utilizar los pronombres personales. En castellano, ¿cómo conjugo el verbo leer? Yo leo, tú lees, ella lee, nosotros leemos, ustedes leen, ¿no es cierto? Eso vamos a hacer, eso se llama conjugar. Naya. Para formar un sujeto, para indicar que una palabra es importante o es el sujeto de la oración, utilizamos ja. Eso no deben olvidar, ¿no es cierto? Nayaj. Ahora, como ullaña termina en aña, quitamos aña, ¿ya? Cuando quitamos aña simplemente queda ul, ¿ya? Esta partícula es la que vamos a utilizar para conjugar con las personas, ¿no? Ahora decimos nayaj ul, quitamos aña y tenemos la raíz verbal ul, ¿ya? La raíz verbal. Entonces, ahora, de la primera persona, cada persona tiene su sufijo, ¿no? El sufijo de persona que vamos a utilizar todo el tiempo que queramos conjugar un verbo. ¿Cuál era? Ta, ¿no es cierto? Ta. Para la segunda teníamos sin H, ta. Para la tercera, cuando les dije, cuando la palabra termina en aña, ahí es donde vamos a utilizar i, pero con el verbo ser no estábamos utilizando. También hay otra opción, u, pero esta u se va a utilizar cuando la palabra termine en uña, ¿ya? Entonces nos guardamos esto, ¿ya? Esta ya es una oración. Cuando digo nayaj ulta, umaj ulta, upaj uli, iwasaj ultan. ¿Qué estamos diciendo? Yo leo, tú lees, ella o él lee, nosotros leemos, ¿ya? Ustedes vayan pintando con colorcitos. Cuando ya sean caperuzos, ya no van a necesitar de colorcitos, ya van a saber identificar, ¿no? En esta parte de todos los verbos tienen el aña, el uña, y ¿cuál era más? Perdón. Iña. Aquí está. Bueno. Aquí está. Aña, iña, uña. Aquí estamos. ¿Todos los verbos tienen ese aña, iña, uña? Sí, todos los verbos tienen eso, ¿ya? Todos los verbos. Solo el verbo ser es el verbo que no lleva aña, iña, uña. Terminación aña, iña, uña. Después todos, vamos a decir casi todos los verbos, ¿ya? Ahora sí. Gracias. Ahora ya sabemos hacer la forma negativa. O es mejor también hacer la forma interrogativa. ¿Cómo va a ser la forma interrogativa? ¿Se acuerdan, no? Nayaj ul, cuando decíamos, ¿no? Inicialmente que aquí este es un caso especial de la primera persona, ¿ya? Cuando queremos añadir en la primera persona otro sufijo, otra palabra, entonces tenemos que quitar la a, ¿ya? Tenemos que quitar la a, entonces esto queda así, nayaj
ulti. Sabemos que ti indica forma interrogativa. En este caso ya no es el verbo ser, porque está siendo desplazado por este verbo leer. Aquí ya son dos verbos. Aquí hay un verbo, este otro verbo que es el ser, está simplemente en función de, digamos, está trabajando como un auxiliar nada más, ¿no? Como un auxiliar. Entonces aquí ya no traducimos ti, sino simplemente utilizamos para indicar que esta oración es una pregunta, ¿ya? Que esta es una pregunta. Así que todo esto vamos a utilizar. En los demás no hay ningún problema, solamente en la primera persona, ¿ya? Ti. Añadimos entonces ti. Huma ultati. Hisa, puede decir, ¿no? ¿Tú lees? Sí. En otras palabras, estamos diciendo que si sabes leer o no sabes leer, ¿no? Muy bien. Ahora la forma negativa. Ya. Vamos a trabajar sobre esta base. Forma negativa. Hemos dicho que la estructura de la forma negativa es Haniwa. Luego, después del Haniwa puede venir un sufijo antes de escribirla acá, o una palabra después igualmente, y termina en ti. Esto sigue siendo lo mismo, ¿ya? Haniwa ka ti, esa es la estructura, ¿ya? Entonces, Nayah ulta. Vamos a aquí introducir la palabra Haniwa. Haniwa. Estamos con otros verbos, así que tenemos que añadir aquí esta K, ¿ya? Entonces, K. Y habíamos dicho, para cuando queramos añadir algo, borramos la A y la terminación ti de la forma negativa, esta, ¿no? Entonces estamos aumentando una K y una ti sobre la base del afirmativo, ¿ya? Nayah haniu ulti, yo no leo, ¿cierto? A veces a los viejitos, ¿no?, les decimos, ¿sabes escribir o no sabes escribir? O en este caso es leer, ¿no? ¿Sabes leer o no sabes leer? Nayah haniu ulti, no leo, yo no leo, está diciendo aquí, ¿ya? Huma haniu ulk, entonces aquí vamos a meter ulkta ti. Ya les voy a mandar, no se preocupen, ¿ya? Haremos el avance, les voy a mandar más enriquecido. A ver, repitamos, Nayah ulta, a ver, Nayah ulta, Nayah ulta. Nayah ulta. Huma ulta, Huma ulta. Upah uli, Upah uli. Iwasah ultan, Iwasah ultan. Nayah ulti, Nayah ulti. Huma ultati, Huma ultati. Upah uliti, Upah ulti. Iwasah ultanti. Ya. Cuando utilizamos ja, si se dan cuenta, cuando es una palabra, generalmente esto pero aparece al principio, ¿no? Entonces omitimos la pronunciación de la a, ¿ya? Entonces humaj, no decimos humaja ultati, upaja uliti, iwasaja ultanti, no va así, ¿no? Humaj ultati, upaj uliti, iwasaj ultanti. Bien, así está más bonito. Forma negativa, Nayah haniu ulti. Nayah haniwa. Nayah haniu ulti.
Ya, entonces del mismo modo, con las palabras intermedias no pronunciamos las as, ¿ya? Pero sí tenemos que escribir, ¿ya? Nayahaniu ulkti. A ver, vamos repitiendo. Nayahaniu ulkti. Humahaniu ultati. Upahaniu ulkiti. Hiwasahaniu ulktanti. Conjuguen estos tres verbos. Hemos hecho el verbo leer, ahora vamos a hacer el verbo escuchar, hablar y escribir. Simplemente tienen que reemplazar en estas estructuras que ya hemos hecho. Ya está trabajado la estructura. Simplemente reemplazar. Es como sacar un ladrillo y colocar una piedra en lugar del ladrillo, ¿ya? ¿Qué tal manejan Excel ustedes? Yo estoy aprendiendo, pero bueno, voy a usar todo lo que he aprendido. A ver, ahí está. Ahí, escriban, si es que están con una laptop, escriban. También en su celular pueden hacer. Un poco complicado, pero Naya Juma Jupa Hiwasa, ¿no? Entonces vamos a conjugar el verbo. A ver, los mismos verbos utilizaremos, ya por lo menos uno de sus verbos. Qilqaña, el verbo qilqaña vamos a conjugar. Hemos dicho que después de naya se utiliza ja para que sea una oración, ¿cierto? Pues aquí es más fácil copiar ja, naya. Voy a sobrar un espacio, ya, acá, un espacio. Y voy a, para indicar que esta es una palabra, nayaj, qilq. Hemos dicho que tenemos que tomar en cuenta quitando aña para conjugar, ¿no? Entonces solo voy a tomar en cuenta qilq. Okay. Entonces aquí tenemos qilq. El sufijo de la primera persona, ta. De la segunda, ta. De la tercera, i. Cuando terminen aña, no tienen que dudar, coloquen i. Para los singulares, ¿ya? Para la forma singular. Y tan. Estos son los sufijos. Aquí voy a poner los puntitos. Ya, muy bien. Ya está conjugada la oración, ¿no? A ver, vamos a concatenar para poder ver un poco. A ver, aquí vamos a concatenar. Ustedes van a anotar esto. Concatenar. Abren paréntesis. Empiezan con la primera palabra, punto y coma, la segunda palabra, punto y coma, y como cuando haya espacio, ustedes tienen que hacer esto, comillas con un espacio, punto y coma, seguimos con la siguiente palabra, seguimos con la tercera, y cerramos, ahí ya tenemos la conjugación, ¿ya? Aquí ustedes van a poder observar las palabras completas. Nayaj, qilqta, ¿no? Ahora los demás automáticamente ya van a estar acá. Jalas, uma qilqta, upa qilqa y wasa qilqta. ¿Nos puede enseñar esa forma, Alice, por favor? Si puede ser el único que pido en Excel, por favor. Sí, está bien. A ver, nuevamente voy a hacer, ¿ya? Nuevamente. Un poquito más grande para que puedan ver. Ya trabajamos con las celdas, ¿no? Ya, aquí. Primero escribes el signo igual. Escribe el signo igual, ¿ven?
bien escrito el signo igual. Ya. Signo igual. Escribes la palabra concatenar en mayúscula. Concatenar, ¿ya? Concatenar. Abres paréntesis. Luego haces clic en la primera palabra de esta fila. Concatenar, paréntesis, clic en la primera. Y sale una B3. A ustedes les puede salir otras letras, pero no se preocupen, ¿ya? Ahora, si es que lo han hecho como yo lo he puesto entre la celda B y número 3, ¿no? La primera palabra. Por eso es que me ha salido esta B3. Colocamos punto y coma. Sin el espacio, ¿ya? Siguiente. Ja. Seguimos colocando, ¿ya? Puedo seguir con esto. Ahora vamos a intentar con el espacio más. Punto y coma. Qilq, punto y coma. Ta, punto y coma. Y el punto de la oración. Y cerramos. Y nos queda esto, ¿no? Aquí. B3, C3, D3, E3, F3, G3. Este es el abecedario B, C, D, E, F, G, ¿no es cierto? Y quiere decir que está en la columna o en la línea en este caso 3. Enter. Tienes Naya Qilqta, no está separado, ¿no es cierto? Entonces eso ocurre porque esta senda de la C, después de la C viene la D, entonces aquí tengo que separar. Ahora puedo borrar la D, lo separo con una comilla, un espacio, hago otra comillita, ¿ya? Esta de aquí, punto y coma, comilla, un espacio, comilla, entonces ahí ya tengo separado. Naya Qilqta, ¿ya? Esto simplemente ustedes tienen que jalar, ¿no? Tomas de la esquina, cuando sale el signo más, jalas. Y ya tienes conjugado el verbo qilqaña. Naya Qilqta, huma Qilqta, upa Qilqi, wasa Qilqta. Ahora si quieres puedes poner sus colorcitos, pero no va a salir en la concatenación, no va a salir. Los colores no van a salir, ¿ya? Entonces ahora es muy interesante. Si quiero decir parlaña, ¿no ve? Parlaña, quitamos, ¿no es cierto?, aña, tenemos par. Ahora puedo utilizar parla aquí y jalo. Ya tengo aquí Nayaq parlta, humaq parlta, upaq parli, wasaq parlta.